se lo contamos de una manera clara y diferente. Seguimos en Sala de Prensa Blue, el diagnóstico que nos estaba haciendo el doctor Ramón Abel Castaño, un hombre especializado en salud pública, pues es demoledor. Es lo que llaman los expertos un análisis macro de una situación dolorosa y de un paciente, yo no digo que moribundo, pero sí en cuidados intensivos. Hablamos del sistema de salud, todo a propósito del caso del niño Kevin Acosta. Más allá de los diagnósticos, más allá de los análisis, que serán las autoridades las que los hagan, hay que decir que su caso demuestra lo que dicen muchos expertos, la degradación a la que hemos llegado por el colapso del sistema de salud en Colombia. Pero yo siempre he repetido, lo digo acá, lo insisto, lo hablamos con nuestro anterior invitado, detrás de los cálculos está el humano, el ser humano. El doctor Néstor Álvarez es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Él es el vocero, uno puede llamarlo así, y me corregirá, de los pacientes de enfermedades de alto costo. Doctor Álvarez, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas personas en Colombia requieren tratamiento para enfermedades llamadas de alto costo? Digamos que aproximadamente, según la cuenta de alto costo, entre cáncer, todo lo que está catalogado el sistema de salud, podemos tener alrededor de unas 600,000 personas como mínimo, porque aquí pues no hay un sistema de información que nos diga claramente y concisamente ese número, pero sí nos estamos moviendo alrededor de esas personas en tratamiento, en diagnóstico y en remisión en algunos casos. Si a usted, señor Álvarez, le dijeran, defíname cómo es la vida, hablo de la vida frente al sistema de salud, no la vida física, a la larga tienen que ver, están íntimamente ligadas, pero cómo es la rutina de una persona en Colombia con una enfermedad de alto costo frente al actual sistema de salud, ¿usted qué diría? Bueno, ahorita lo primero que toca que preguntar es, ¿está en una EPS intervenida o está en una EPS que no está intervenida? Esa es una muy buena observación. ¿Cómo es la vida de una persona en una EPS intervenida por el Estado? Pues en una EPS intervenida no es para nadie desconocido los caos que ha habido por los permanentes cambios, porque en realidad no hay ningún objetivo serio de esas intervenciones, porque lo que la experiencia nos ha mostrado, y en el caso más específicamente de Nueva EPS, que la que estamos más cerca a nosotros, es una total destrucción de toda la administración, cero timón, no se sabe para dónde va esa empresa, ni muchas de ellas, con transversalmente el tema corrupción. Entonces los pacientes que de una u otra manera dependen de su vida y su tratamiento de estas EPS, pues tienen un mayor riesgo a diferencia de las otras EPS que tienen una capacidad de respuesta más rápida, sí, con todas las deficiencias que también está atravesando el sistema de salud. ¿Qué tanto se deterioró en los últimos años en Colombia ese sistema de salud, señor Álvarez? Mire, nosotros sí podemos dar claramente 9 EPS, empezando por la más grande del país, pues pasamos de unos indicadores que digamos que goce efectivo entre un 80% en adelante por ciento. Ya tenemos fácilmente un goce efectivo de un 50% y de ahí de para abajo en algunas patologías. ¿Sí? O sea, sí se percibe claramente un retroceso en el goce efectivo del derecho a la salud, en el caso de EPS intervenidas, y una disminución en el promedio de las otras, pues por los temas de desfinanciación y por la crisis que hay en este momento también de desconfianza de los actores, en unos por lo menos mínimo 20 o 30 puntos porcentuales también. Señor Álvarez, es que estaba aquí leyendo y voy a leerle, abriendo comillas, lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre el caso de este niño, y yo creo que esta respuesta pues ha retumbado y usted lo ha visto durante toda esta semana, y muchos de los que nos ven y nos oyen lo mismo, pero bien vale la pena refrescarlo. Hablo comillas: el esfuerzo que hemos hecho está en prevenir. ¿Y quiénes son las instituciones encargadas de prevenir? Dice el propio presidente, pues en primer lugar la familia, cierro comillas. ¿Cuál es su opinión de este concepto del presidente sobre el caso puntual del niño Kevin Acosta? Yo digamos que un presidente, uno perdona ciertas cosas porque no tiene por qué saber del todo, ¿sí? Lo que usted no perdonamos y lo que no estamos de acuerdo es que la responsabilidad que tiene como presidente es primero informarse y que alguien lo asesore adecuadamente y no salir a hablar por hablar. Creo que eso es el gran pecado que ha tenido el presidente en este tema y frente a una situación.
al no respetar tampoco y dar opiniones sin informarse y adecuadamente en un momento crítico como es la muerte para una mamá de un hijo, y más que nosotros sí tenemos claro una cosa en la experiencia de nuestros 20 años de lucha, sí, es que las mamás de estos niños, de estas patologías, son mamás muy empoderadas, que a veces salvan la vida primero ellas ante los errores médicos, ante las cosas, porque ellas son las que han estado con sus hijos, saben qué toman, qué no toman, qué pasa, qué deben hacer, o sea, digamos que fue una irresponsabilidad, una insensibilidad, y debería, o sea, es lo mínimo que debería hacer, dirigirse al país, pedir excusas y ya con mejor información, abstenerse de dar comentarios en su campo, pero imperdonable en un ministro, complementando, porque un ministro pues... Sí, se me olvidaba, casi nada, el médico, el comentario del médico que maneja o que ostenta el cargo, mejor, de ministro de Salud. Yo creo que la posición del ministro pues muestra la irresponsabilidad como ministro de Salud. Segundo, pues yo como jefe, si tuviera un subalterno que no me corrige y no me asesora bien, pues peor. Entonces se ve un afán de desinformar, de cambiar, de justificar, y creo que sí está pendiente que tanto el ministro y el presidente sí le pidieron excusas al país, primero porque también tenían obligación, a la mamá del niño, antes de revitalizarla, y de hablar adecuadamente y técnicamente una vez que se sepa toda la investigación de quién fue el victimario para la muerte del niño. Sí, que eso será otra cosa, que se determine, y esa era mi siguiente inquietud, señor Álvarez. Usted, por la experiencia que tiene en esta asociación, que además acojo su observación, esta es una lucha no de este gobierno, este tipo de enfermedades de alto costo, de pacientes de alto costo, pues siempre ha tenido una lucha con el sistema de salud, ahora mucho más por todo lo que usted nos relata, pero aquí hay un tema complicado, y aparte o independiente de los tecnicismos, disculpas, lo que haya dicho el gobierno sobre la muerte del niño, lo que era evidente es que en este caso, que la hemofilia, usted me corregirá, es una de esas enfermedades de alto costo, al niño no le estaban suministrando la medicina a tiempo. Sí, hay un tema que desgraciadamente con el problema de la crisis de nueva EPS y que están totalmente herméticos a no dar ninguna información, aún nosotros como asociaciones de usuarios, y que tenemos un derecho a acceder para el goce efectivo y todo. Hay una crisis, y yo le voy a ser honesto, lo que menos honestamente nos preocupábamos era los pacientes de hemofilia, porque si algo ha tenido el sistema de salud colombiano en estos últimos años es que había sido una patología que había mejorado cada día al 100% en programas integrales, manejos integrales, seguimiento a los pacientes. O sea, para nosotros es una sorpresa de que el paciente haya sido de hemofilia, porque era... Y Nueva EPS tenía un programa muy, muy bueno, donde todo funcionaba y las desviaciones se corregían muy rápido. Estas deficiencias, de lo que pasa es que Nueva EPS destruyó, el segundo interventor no quiso negociar y destruyó un programa de seguimiento a pacientes, a todo, que funcionaba perfecto. Y por señor eso, Álvarez, ¿cómo que lo destruyó? Explícanos eso. Pues aquí hay muchos temas. Eso era un paciente que se manejaba con una IPS, que un interventor llegó y no quiso volver a negociar ni pagar, y acabó ese programa y empezó a entrar nuevos IPS, algunas con experiencia, otras no con tanta experiencia, y por eso pasó lo que pasó, y porque es que habían unos protocolos y habían unos mecanismos automáticos que se disparaban si un paciente con hemofilia tenía un accidente. Primero, no debería estar sin profilaxis, indiferente si haya pedido portabilidad o no, eso muestra que algo estaba funcionando mal. O sea, no había seguimiento del paciente, y más que era un niño. O sea, que hay muchas cosas que no se pueden responsabilizar solo a la mamá. No, la EPS tiene una función de la gestión del riesgo, la IPS tiene una función de gestión del riesgo. O sea, ese paciente no debería haber estado suelto pidiendo ayuda porque sí, no, es un paciente que debería estar, porque así funcionaban los programas de hemofilia. Entonces eso nos llamó la atención a nosotros, que por ahí hubiera reventado lo más visible, donde menos espesábamos. Y el manejo agudo, que es lo que pasa ahí, porque sale el ministro y dice que la mamá, o no me acuerdo quién dijo, no le dejó hacer la cirugía. Pues obvio, porque no había el factor 8, que es para manejar el proceso agudo, porque él está en una profilaxis, ¿sí? Que se da el medicamento, pero otros medicamentos se utilizan para esos momentos agudos. Y ahí es que cuando un niño tiene un paciente de hemofilia, entra un protocolo de atención, que es el hematólogo o una enfermera especializada, van, se comunican, telemedicina, y se hacen abordajes. Se presenta el paciente a la red de atención como una
urgencia vital, y más que era un niño y más el tipo de fractura. Lo que no sabemos es a cuántas IPS presentaron el paciente para que se hubiera demorado tanto, a solo OMI, a tantas horas. O sea, no había en Medellín, no había en Bucaramanga, no había en Cali, o sea, en ningún lado había UCI para el niño. O sea, ¿por qué esperamos a OMI? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿A cuántos IPS presentó nueva EPS al niño para UCI de cuidado infantil? ¿Y por qué esperamos hasta OMI, hasta ese momento? Puede que no hubiera tenido y las otras no tenían, o era que no había contrato. O sea, hay una cantidad de cosas que en el modelo de atención dejan mucho que desear, y ojalá la investigación muestre claramente que falló en toda la ruta y en el modelo de atención de niños con hemofilia en nueva EPS. No quiero sonar populista, no quiero sonar, pues esa no es mi misión, la misión nuestra del periodismo es el dato mata al relato, pero ¿sabe qué creo yo? En esa investigación no va a pasar nada, señor Álvarez, va a quedar ahí. Súmele además que el gobierno, el presidente van publicando la historia clínica del niño Kevin y no pasa nada. Yo creo que estamos atravesando, Roberto, una crisis en Colombia, una crisis de valores y en derechos humanos. O sea, la crisis humanitaria del sistema de salud es la mayor violación sistemática de derechos humanos en Colombia, en este momento, más que el conflicto armado, más que la catástrofe de Córdoba, más que todo. Y hasta ahora, con la muerte de Kevin, ¿sí?, el Estado colombiano empieza como a mirarlo suavecitamente, ¿sí? Entonces nosotros sí estamos haciendo un llamado, y lo hemos hecho varias veces, a la Defensoría del Pueblo como defensora de derechos humanos, que tiene que tener una posición mucho más clara frente a la violación de los derechos humanos en Colombia en el tema del derecho a la salud. O sea, el país no puede seguir siendo permisivo en esta violación sistemática, porque es que aquí no todos se mueren al día, pero sí se mueren a los 6 meses, a los 7 meses. Entonces, y todos vamos a morir, pero tenemos derecho a morir con atención médica y con medicamentos, ¿sí? No con la incertidumbre que si los hubiera tenido, hubiera vivido un mes más, que es válido. Para un papá de 50 años con cáncer, vivir 3 meses más, puede ver a sus hijos 3 meses más. No, pues claro. Señor Álvarez, usted mencionaba al comienzo de esta charla que pues hay todo un sistema dentro del sistema de salud para atender a las personas con enfermedades llamadas de alto costo. Denos ejemplos de esas enfermedades y cómo las atienden hoy, porque me quedo con esa explicación que usted dice, creían que la hemofilia ya era un caso superado en temas de tratamiento, pero otras enfermedades, ¿cómo las tratan en Colombia, de estas llamadas de alto costo? Por ejemplo, hay programas integrales en el caso de VIH, ¿sí?, donde el paciente tiene acceso a medicamentos, ayudas diagnósticas, manejan algunas comorbilidades, que también, por ejemplo, ahorita hay una crisis en el tema de las EPS intervenidas, ¿sí? Sí. Porque en el caso de Nueva EPS tuvo 6.000 pacientes desde octubre, noviembre, diciembre y enero sin retrovirales. Ahorita tiene 2.000 pacientes que no ha querido firmar el contrato para atención y no pasa nada. Llevamos denunciando todo el mes de febrero y no pasa nada. Procuraduría, Contraloría, Supersalud ad hoc, o sea, derechos humanos, ONUCIDA, y no pasa nada. Por eso es la crisis del país. Cáncer, pues cáncer, nosotros decimos aquí que hay de pacientes que están muriendo. Es más, Nueva EPS nos responde, caso cerrado, paciente fallecido. ¿Sí? ¿Cómo le responden? ¿Me repite? O sea, se cierra la queja porque el paciente falleció, y la queja es: ¡qué barbaridad! Mi mamá tiene cáncer, no le han dado la quimioterapia, por favor, ¿qué pasó? Y pues obviamente el paciente muere. Puede morir con quimioterapia, es válido, pero usted no puede estar en la funeraria velando a su familiar, preguntándose si lo hubieran hecho, hubiera vivido un poquito más. ¿Siguen llegando casos, señor Álvarez, de gente a la que le llega la cita después de muerta? Claro, eso sigue presentando cosas, o sea, por eso le decía a Roberto, el país no quiere despertar, ¿sí? O sea, creo que el Estado colombiano como Estado, entes de control y todo el mundo no han tomado en serio la crisis que está viviendo el país y los costos económicos, sociales, familiares que están llevando. Pacientes de salud mental que se descompensan muy fácil, agreden a las familias, intentos de suicidio, ¿sí? Y eso es grave, el país está muy grave. Pero creo que no sé qué nos pasa como colombianos, que no lo queremos entender, la violación de derechos humanos que está pasando en este momento por el sistema de salud colombiano. Y en el caso de Nueva EPS, pues es el Estado, porque es el dueño de la mitad de la EPS. ¿Sí? Entonces, es el dueño del balón. ¿Qué diagnóstico tan claro el que nos hace usted, señor Álvarez, de verdad? Y con todas las aristas posibles, teniéndolas en cuenta. Le mandamos un abrazo, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y muy amables por el compromiso y ojalá que nos ayuden a que el país despierte y el Estado colombiano para respetar el derecho fundamental a la salud. Esto no puede seguir pasando en Colombia. No puede seguir pasando. A los colombianos les están violando el derecho a la salud. Estamos en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa